Nos atiende Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bianco, ¿cómo le va? Lo saluda Nacho Otero. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Le quería preguntar, Blanco, quería empezar hablando, Carlos, de la situación en la economía y esto de que siempre hablamos de las dos Argentinas, ¿no? O que muchos coinciden en analizar, ¿no? Una Argentina que crece, que puede llegar a estar en la zona cordillerana, en la zona donde está el petróleo, en la zona donde están los minerales, y otra Argentina que se achica, que es la Argentina del comercio, y Bianco, particularmente en la provincia de Buenos Aires, hay mucho de comercio, también obviamente de la cuestión agropecuaria, pero ¿qué pasa en el conurbano donde hay 15 millones de personas? ¿Cómo está viendo esta situación de estas dos situaciones económicas? ¿Piensa que el derrame que promete el gobierno en algún momento puede llegar? Mira, no lo creo, no está sucediendo. Efectivamente, es como decís vos, cuando uno observa los sectores ganadores de este modelo, porque tiene sus sectores ganadores, observa que son sectores que no tienen ubicación geográfica, salvo la producción agropecuaria, en aquellos cultivos y en la producción sobre todo ganadera, que le está yendo bien. Eso tiene un impacto sobre la provincia de Buenos Aires, pero el resto de los sectores estrella, digamos, de este modelo, que son los hidrocarburos a partir de vaca muerta, la minería, la intermediación financiera, son sectores que no tienen asiento, en este caso en la provincia de Buenos Aires, mucho menos en el conurbano bonaerense. Por el contrario, cuando uno ve cuáles fueron los sectores más castigados, más perjudicados por el modelo, son los tres sectores que en Argentina generan más del 50% del empleo privado total, que son la industria, como decías vos, el comercio y la construcción. Esos son los sectores más castigados, que son además los sectores más importantes que tiene la provincia de Buenos Aires. Por eso, más allá del dato estadístico de crecimiento de la actividad económica que se ha visto en los últimos tiempos, cuando uno sale a la calle, cuando recorre, la gente, por lo menos en gran parte de la Argentina, está cada vez peor, con problemas de ingresos, con problemas para llegar a fin de mes, con problemas para satisfacer su alimentación, sus necesidades básicas, la medicación, etcétera, porque además no se trata solo de una cuestión de cuál es el impacto de la actividad económica sobre el bienestar, sino también hay una cuestión sustantiva y novedosa para la Argentina, por lo menos novedosa en este grado, ¿no? Que es el retiro total del Estado Nacional. De sus políticas sociales, de sus políticas de contención, de sus políticas sanitarias, de sus políticas educativas, etcétera. O sea que es una combinación la que afecta. Por un lado, esta dualidad productiva, si vos querés, que afecta a mucha gente cuyos sectores están en picada desde que llegó Milei, y por otro lado, el retiro del Estado Nacional. Eso está afectando muchísimo la vida de la gente. ¿Y cómo se hace desde el Estado provincial como para ir? Porque está bien, el Estado nacional se encarga de las cuestiones más macro a nivel nacional, entre ellas, por ejemplo, que esté sucediendo esto en algunas provincias, pero bueno, mientras tanto, la situación, sobre todo en el conurbano, como decíamos antes, donde hay 15 millones de personas, les toca a ustedes. ¿Cómo se puede llegar a acompañar desde el Estado provincial eso? ¿Sí o sí se necesita el nacional? ¿Están pensando algún tipo de medida de contención? ¿Piensan que en algún momento esto se puede revertir? Mira, nosotros no es que pensamos medidas de contención, sino que las estamos llevando adelante en todos los ámbitos posibles y dadas las escaseces que hoy tiene el Ejecutivo Provincial. Porque no nos olvidemos que, bueno, lo hemos hecho público infinitas veces, al Ejecutivo Provincial se le han recortado todos los fondos provenientes de Nación, salvo la coparticipación que llega, como se dice, por goteo y por ley. Pero después nosotros estamos denunciando un recorte de 24,6 billones de pesos, 24,6 millones de pesos, que tiene origen en todas las obras que quedaron paradas en la provincia de Buenos Aires, que estaba ejecutando o financiando el gobierno nacional. Eran casi 1.000 obras de infraestructura, de vialidad, de educación, de salud, etcétera, y a eso se le recortaron todos los programas que llevaban del gobierno nacional hasta 2023, que tenían que ver con el fortalecimiento de la salud, de la educación, de la seguridad,
etcétera. Y a eso se suma en los últimos tiempos, por la crisis económica, una caída en los fondos coparticipables que llegan a la provincia y obviamente en la propia recaudación de la provincia. El principal impuesto provincial es ingresos brutos, que está atado a la actividad económica de la provincia, y justamente el impacto que tiene negativo los sectores de la industria, el comercio y la construcción hace que la provincia recaude menos también. Así que en ese escenario nosotros tenemos que salir a sostener la situación productiva, económica, comercial, social, etcétera, con todas las herramientas que tenemos. Y eso implica inclusive sustituir la presencia del Estado Nacional, muchas veces que se puede llevar adelante por el Estado provincial. Te doy algún par de ejemplos. El Estado Nacional dejó de entregar los medicamentos oncológicos, tuvimos que nosotros salir a comprar los medicamentos oncológicos para la gente, porque ahí no hay discusión. Una persona con una enfermedad oncológica deja de tomar la medicación y se muere, no es que, bueno, no llega a fin de mes, no, se muere. Lo mismo pasó recientemente con el programa Remediar, lo achicaron hasta 3 medicamentos solamente, el gobierno nacional, medicamentos que también definen la vida o la muerte o el estado de salud de la población con diabetes, población con hipertensión. Nosotros tuvimos que lanzar medicamentos bonaerenses, que es justamente entregarle a los hospitales municipales, a las personas que no acceden a la medicación porque no tienen los recursos, porque no tienen obra social, etcétera, se los entregamos desde la provincia de Buenos Aires, sostener los programas de alimentación, sostener en la medida posible la obra pública provincial, que muchas veces lo que hace es dar solución al corrimiento del Estado Nacional. Bueno, lo hacemos todo el tiempo, el problema es que no alcanza, porque no es posible que se retire al Estado Nacional de sus obligaciones y alegremente las provincias pueden hacerse cargo. No es que en general a las provincias no les sobra plata, no es que teníamos alguna masa salarial guardada por si las moscas, etcétera. No, todo lo que ingresa a la provincia de Buenos Aires se paga salarios, mantenimiento de hospitales, mantenimiento de escuelas, lo que queda se hace obra pública. Y bueno, sobre eso las necesidades son cada vez mayores. Y en eso de que recién usted mencionaba, ¿no? La recaudación, ¿cómo está hoy la provincia de Buenos Aires respecto a la recaudación? Mira, hemos tenido caídas en los últimos meses, si bien las caídas fueron menores a la caída que recibimos de coparticipación. Pero sí, el estado de actividad lleva a que eso, lo que yo te comentaba, el principal impuesto que se cobra en la provincia de Buenos Aires es ingresos brutos. Eso está atado a la actividad. Y cuando la actividad merma, sobre todo los sectores principales, como te decía anteriormente, la construcción, la industria y el comercio, que además son los sectores que generan más empleo, eso también impacta en las finanzas provinciales. Además, unas finanzas que de por sí siempre estuvieron golpeadas por la injusticia en la distribución de la coparticipación. Lo hemos dicho millones de veces, ¿no? En la provincia de Buenos Aires se generan el 40% de los recursos coparticipables, que después se reparten entre Nación y las provincias, y a provincia vuelve solamente el 22%. O sea que es una provincia que genera mucho más ingresos de los que luego recibe por la vía de la coparticipación, y además es la provincia que en términos absolutos tiene más necesidades, con más bolsones de pobreza, con más necesidades de infraestructura, sobre todo en las zonas periurbanas, que han venido creciendo muchísimo en los últimos tiempos. Por tanto, la verdad que se hace muy difícil si no ayuda al Estado. Y cuando uno observa un poco la historia de los últimos 20, 30 años, el Estado Nacional siempre estuvo presente ayudando a la provincia de Buenos Aires. En su momento fue con el famoso Fondo del Conurbano, después durante los años de los gobiernos de Néstor y de Cristina, el Estado Nacional directamente se hacía cargo de muchas de las políticas que se requerían en la provincia, de la obra pública, de distintos programas, etcétera. Ahora es la primera vez en donde hay un Estado totalmente desertor y que no tiene en cuenta esa injusticia que recae sobre la provincia de Buenos Aires, que es la provincia de Buenos Aires es el gobierno de la provincia de Buenos Aires es el gobierno más pobre de la Argentina en relación con su población, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, La Rioja, Quintela lanzó los chachos, esa cuasi moneda para hacer frente a el pago de salarios estatales. ¿La situación de la provincia de Buenos Aires está en ese punto? Mirá, no, nosotros hemos venido pagando en tiempo y forma todo este tiempo los salarios, los aguinaldos. Ahora estamos trabajando en una reunión con los sectores estatales para seguir discutiendo cuestiones vinculadas a la mesa paritaria.
con un gran esfuerzo, porque además a esto te iba a decir, en la provincia de Buenos Aires se está haciendo cargo, el gobierno actual se está haciendo cargo de toda la deuda en dólares que se tomó durante el gobierno de Vidal. Y nosotros la reestructuramos, apenas llegamos en el año 2020, se reestructura esa deuda externa con acreedores internacionales en dólares, estiramos los plazos 4 años, se redujo el monto de capital en esa negociación, pero desde 2024 nosotros tenemos que pagar todos los meses de marzo y todos los meses de septiembre, 420 millones de dólares por esa deuda que había quedado pendiente, y eso equivale a pagar 2 medio aguinaldo adicionales. O sea, la provincia de Buenos Aires paga el aguinaldo a fin de año, a mitad de año, pero además un monto similar por los vencimientos de la deuda en dólares tomada por el gobierno de Vidal en marzo y en septiembre. O sea que no hay paz, digamos, para las finanzas provinciales a lo largo del año, más allá de las necesidades, del pago de salarios. Sí. Por ahora nosotros hemos podido hacer frente, no sin dificultades, quiero decirlo, pudimos hacer frente al pago de los, como te decía, de los salarios, de los aguinaldos, a establecer una paritaria que permita seguir el aumento del nivel de precios para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, pero se hace realmente cada vez más difícil. Bianco, Máximo Kirchner dio una entrevista la semana pasada, habló de la posibilidad de que Cristina compita. ¿Ustedes qué piensan, y particularmente qué piensa usted de la posibilidad de construcción de un candidato para el año que viene? Uno de los puntos, ¿no?, que está atravesando ahora el peronismo, y junto también con si tiene que haber una interna o si tiene que haber un candidato de unidad. Mira, nosotros hemos tomado, y esto nos lo planteó el gobernador el año pasado, hemos tomado una definición política que es este año no hablar de candidaturas, no establecer candidaturas, y mucho menos hacer campaña, porque la campaña empieza cuando hay un candidato, ¿no? Nosotros estamos trabajando nuestra construcción política en la provincia de Buenos Aires y hemos empezado a hacerlo a nivel nacional a través del Movimiento Derecho al Futuro, y ese es el desafío. Primero, el principal desafío que tenemos este año es sostener la situación, como te decía anteriormente, ¿no?, social, económica, productiva, comercial en la provincia. Cuando termina la jornada laboral hacemos política, por supuesto, porque estamos convencidos de que esa es la forma que nosotros tenemos, que los bonaerenses, que aquellos que no están de acuerdo con las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, hay que llevar adelante una construcción política que madure y que el año próximo permita, sí, ya discutir candidaturas específicamente y después llevar adelante una campaña. Nosotros consideramos prematuro hay muchos que hoy dicen, no, hay que definir el candidato rápido este año. La verdad que no vemos la necesidad de definir una candidatura este año. El año que viene será el año de las candidaturas, pero después hay otros sectores del peronismo que han tomado posiciones distintas, y está bien, y está bien. Nosotros no criticamos a nadie, cada sector tomará sus definiciones, tomará su posición, y el año que viene se definirá una candidatura, llamémosla del peronismo, del campo popular, con los instrumentos que estén disponibles. Hoy en día lo que está disponible es una PASO, la posibilidad de llevar adelante una PASO. Nosotros vemos con buenos ojos la posibilidad de llevar adelante una PASO con todos aquellos sectores que quieran representar las necesidades del pueblo, los intereses nacionales, etcétera. Me parece perfecto, no le tenemos miedo ni es un problema para nosotros. Después habrá que ver si alguien se anima, quiénes se animan, cuántos son, si se puede llegar a una candidatura de consenso. Bueno, serán cosas que sucedan en los próximos meses, el año que viene. Carlos, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, pasó por acá, por Delta 90.